Quisqueya, flamante senador electo por Valparaíso, por la región de Valparaíso, presidente del Partido Republicano, y hombre que dijo que nunca más iba a beber de esas aguas y que las está bebiendo. Bueno. Partimos intenso y duro. Y por 8 años, no por 4. No, claro, es que a mí una vez me había dicho, yo ya fui parlamentario, nunca más lo sería, ni volvería a hacerlo, digamos. O sea, ¿te dijo eso? Sí, me dejaste en blanco con eso. Me dijo eso, me dijo absolutamente. Sí, en algún minuto pensé que mi destino no iba a seguir en el Congreso Nacional, pero ahí estamos muy contentos. La verdad es que esto es un proyecto que va más allá de cuál es el rol que a uno le corresponde, ¿no? Me entusiasmé precisamente, y hablando en serio, con la candidatura representando a la región de Valparaíso en el contexto de lo que podríamos llegar a ser siendo gobierno y teniendo a la vista las crisis por las cuales estamos atravesando, particularmente en seguridad pública y en el estancamiento económico. Y claro, de a poquito ahí nuestro flamante candidato a presidente, hoy día en segunda vuelta, que no pierde espacio, encontró el momento para convencernos, y acá estamos, pues, efectivamente. Tuvimos una lección intensa. Tiene algo de misión la política, tiene algo de misión que no siempre hace lo que te gusta. Sí, no, y contento. No, pareciera que no sé si está sonando como si estuviera lamentando. Estoy súper contento, ¿sí? Y no he podido mirar el detalle. Estoy con ganas de ver ahí cómo fue en cada una de las comunas. Pero estamos viendo el análisis general, que probablemente ustedes también están en eso, de cómo quedó el Parlamento, cómo quedaron las realidades versus las teorías que teníamos antes de la elección, particularmente en materia presidencial. Durante bastante tiempo, las últimas semanas, decíamos que estábamos más cerca de Jara que de lo que se proyectaba en las encuestas, y que la distancia iba a ser un poco más de lo que, para el tercer lugar, de lo que se aparecía en las encuestas, para ser franco. O sea, y a propósito de la palabra, no pensábamos que ese tercero fuera Franco Parisi, eso no me aparecía a mí en el esquema, pero básicamente hoy día se cumplió, o más bien ayer en la noche, se cumplió algo que era muy importante, demostrar que lo que decíamos en términos de palabra, de la unidad que hay detrás de quien pasara segunda vuelta, fue así. Estamos súper agradecidos de la generosidad que tuvo Evelyn Matei, Johannes Kaiser, no solo ellos, sino que sus equipos, los presidentes de cada uno de los partidos de oposición, estuvieron todos el día de ayer acompañándonos en nuestra sede, y con un espíritu genuino, obviamente algunos un poco golpeados dependiendo, digamos, de las realidades, pero con un espíritu muy de saquemos esta cuestión adelante. Sinceramente hay que ponerse la camiseta de Chile, como lo dijo Evelyn Matei en la conversa que se tuvo ahí. Esto es Chile, sacamos adelante, y acá está nuestro equipo y estamos muy agradecidos por eso. Arturo, cuéntanos un poco cómo fue ese encuentro más privado entre Evelyn Matei y ustedes cuando ella llega al comando. No, simplemente nos avisaron que... ¿Estaban todos los dirigentes también de...? Sí, fueron todos. Fue el equipo del comando campaña, digamos, los de partidos políticos. La verdad es que nos conocemos, y nos conocemos bastante de mucho tiempo. Con varios de ellos entramos al servicio público juntos. Pero ella había dicho que no quería ir al comando. No, ella, yo creo que no quería que se generara el debate en función de algo que era tan... y yo en eso lo compartía, como que centrar el tema en una foto y qué sé yo, como que ponía presión en algo que no era el fondo. El fondo tiene que ver con para qué podemos ayudar, más allá, digamos, de las palabras. Lo importante ahora, en la etapa que viene, que empezó hoy día, es cómo llevamos eso a la acción. Y en eso, evidentemente, vamos a estar trabajando, saliendo de acá de un par de entrevistas que tenemos, vamos a estar trabajando precisamente en eso. ¿Cómo van a hacer la coordinación con los otros comandos, con la gente de Kaiser, con la gente de Matei? Quiero saber también si ustedes quieren que ella esté más presente en la campaña o no. Por supuesto, o sea, que nos colaboren todos los que estén disponibles para trabajar. Ayer fue súper clara en hablar un poco más de detalle en dónde de sus equipos o expertos en el fondo tenían trabajo súper interesante. Bueno, mucho de eso es público, nosotros ya lo teníamos identificado. De hecho, José Antonio Caz cuando sale dice, bueno, por ejemplo en Salud, y mira al lado que tenía a Paula Daza, que tenía acá, como que podría estar colaborando con el gobierno, en el hipotético gobierno de usted. Sí, también... ojo con eso, porque también fuimos súper claros entre todos que nos concentremos en ganar primero, porque de repente en estos escenarios uno se pone a pensar en los cargos y pierdes de vista que tenemos al frente a una persona que cuenta con todo el aparataje del Estado, que efectivamente sacó menos de lo que todos pensábamos, ni siquiera llegó, digamos, al piso que saca siempre en las encuestas el gobierno actual de aprobación,
pero tienen el gobierno, han demostrado que son capaces de aprovechar, digamos, hasta el último centímetro de ese poder para cumplir sus funciones o sus pretensiones políticas, y no hay que descuidarse. Y en todo caso, de ese tipo de coordinación, trabajo, de particularmente trabajar juntos con toda la oposición, se va generando esquemas que van a ser útiles después cuando ya, una vez superado el 14 de diciembre, si es que ganamos, empiezas, digamos, a pensar cómo va a ser diseñado ese gobierno. Así que yo lo veo bien, soy optimista por definición. Entiendo que hay una reunión como cumbre económica, van a ir haciendo cumbres temáticas. ¿Sí? Van a haber varias reuniones y desde ya en el fondo la estamos organizando. No tengo en este minuto el diseño completo porque esto pasó hace algunas horas nomás. Probablemente saliendo de acá ya vamos a coordinarnos, seguramente va a haber alguien más para lo territorial. Tampoco hay tantas diferencias. Para organizar. De los 6.500, de los 6.000 O sea, yo creo que sí, los recortes de... Salvo eso, no hay grandes diferencias en las grandes políticas. No hay grandes diferencias bueno, y nosotros, para ser franco, pero con siempre pusimos el foco en las prioridades que son hipercompartidas, o sea, en materia de seguridad pública, con énfasis distinto, por supuesto, en todas las candidaturas presidenciales, pero en general coincidimos en cómo abordarlo, y en un cambio, la determinación, esa palabra se usaba por los tres candidatos presidenciales, no sé si se fijaron, José Antonio Kast, Evelyn Matei y Johannes Kaiser hablaban de alguna u otra forma de que ese input es clave para lo que viene. Ya, pero tengo una pregunta, yo sé que tienen que ganar y todo eso, y en la última que hago ya dejo que mis compañeros hablen, es, ¿ustedes visualizan un gobierno, si es que llegaran a la moneda, con Chile Vamos dentro del gobierno? Como parte integrante, así... Es evidente que muchas de las personas de Chile Vamos no solo van a ayudar en la campaña, sino que nos gustaría y nos encantaría contar con un trabajo decidido durante los próximos 4 años de todas maneras. Y mira, el Congreso también, si esto va muy de la mano, aunque no, el grueso no está puesto en el trabajo legislativo, siempre lo dijimos así, y en algún minuto fue medio escandaloso porque las medidas administrativas les sonaba como a decreto a algunos y se escandalizaban, pero no, Chile tiene, el presidente de la República tiene una capacidad enorme de potestad legislativa, o sea, potestad reglamentaria, y mucho se puede hacer de ahí también. Para las leyes que queremos hacer están los votos perfectos, de acuerdo a cómo quedó la configuración ayer. La inmensa mayoría son leyes simples, y viendo el contenido de lo que es destrabar la pelota en materia económica, viendo lo que hay detrás, por ejemplo, de los parlamentarios, muy a grosso modo del PDG. Tenemos también, me da la impresión, en términos de contenido, mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y en el Senado. Sí, dos cositas. Una, la Mónica te pregunta si es con Chile Vamos adentro. Uno podría hacer la pregunta inversa. ¿Pueden sin Chile Vamos? Es difícil. Lo otro, para agregar todo en una sola respuesta, porque no son distintas las preguntas, es cuánto les vale aquí, en la memoria reciente, la experiencia de la segunda convención, donde ustedes tuvieron un muy buen resultado, y qué conclusiones sacan ustedes en función de lo que les viene si es que ganan ahora en diciembre. Y la tercera, ¿cuál es el examen que hacen rápido sobre quiénes son los PDG que están en el Parlamento? ¿Cuánta sintonía tienen con ellos ustedes? Vamos por parte. Mi capacidad de retención con 2 horas de sueño, la verdad es que no. De a una, vamos de una. Son parecidas, son más o menos. Vengan de uno, vengan de uno. Cuando te hacen 3 seguidas, un político te contesta lo que quiere, así que tienes que tener cuidado con eso. No, porque sin Chile Vamos, ¿se puede? Pero en ningún caso, pues. Y tampoco se podía en el Consejo Constitucional. O sea, desde el punto de vista técnico, de hecho, no aprobábamos una sola coma si no era con Chile Vamos. Y ahora incluso es más matizado, porque si bien nos fue muy bien como republicano, evidentemente que lo necesitamos para todos los pasos que demos en el Congreso. Te respondiendo en la segunda, ¿qué experiencia sacan de ahí para no repetir errores? La experiencia es que son cosas distintas, porque la sensación en el fondo del Consejo Constitucional y que no se haya aprobado es porque el oficialismo no se sumó. Porque lo que se estaba tratando de construir era una constitución transversal que fuera diseñada, digamos, por todo el abanico político, y eso evidentemente que era muy difícil. Acá es distinto, es sacar adelante una agenda en donde nosotros creemos de que, independiente de los colores políticos, yo no he visto todavía quiénes son, por ejemplo, los PPD, los demócratas cristianos que salieron electos, pero cuando tú les digas, mire, necesitamos ahora aprobar con suma urgencia, con discusión inmediata, un fast track para construir una cárcel, estoy simplificando ¿tú crees que no vamos a tener el 60, 70% de los votos para eso?
de todas maneras, porque en el fondo, y habría que revisar en el fondo lo que estuvieron diciendo esas personas, que es decir, el PDG, porque buena parte de la votación la sacaron en el norte del país, que están desesperados por la migración ilegal. Y no sacaron tantos parlamentarios del norte. No, pero la fuerza que tienen. No sacaron tantos parlamentarios del norte. Y tú necesitas, para ser franco, 2, y ahí tienes la mayoría absoluta. Todavía no veo el 2 de los 14. 2 de los 14, pero me da la impresión de que esto, sin pensar como que fuera esto como a fardo cerrado, perfectamente puedes contar para los temas que tenemos sobre la mesa y que son fundamentales, por ejemplo, la desregulación o destrabar la pelota, como decimos nosotros, en materia económica, que las cosas fluyan. Lo que yo más le escuché a Franco Parisi es que había que ser eficiente el Estado. Entonces me imagino que en esos parlamentarios va a estar reflejado también ese espíritu. Seguramente entonces vamos a poder hablar con más propiedad, con nombre y apellido, ni siquiera los conozco todavía, pero por lo menos en 13 de ellos, porque Pamela Giles no creo. no creas, ojo que Pamela Giles sorprende en el sentido de que muchas veces está acá y otras veces está en el otro extremo, dependiendo, es como bien, no sé si genuina es la palabra, o no obedece, digamos, a una línea libre, es bien libre. Esa es la palabra, exacto, es bien libre para votar. Y en los temas en donde nos aprieta el zapato hoy día en Chile, no tengo duda de que van a estar ahí de todas maneras. Oye, estamos con Arturo Esquella, presidente de Republicanos. Ya, y la pregunta de fondo, me acuerdo haber estado en alguna oportunidad con gente del comando de Evelyn Matei, que nos decía... nosotros tenemos el mejor programa, pero tarde nos dimos cuenta que primero teníamos que ganar la elección. Primero hay que ganar la elección. ¿Cómo se gana la segunda vuelta? Cuando haciendo estos cruces rápidos uno llega a que la expectativa de José Antonio Caz podría estar entre el 51 y 52 y la de Janet Jara entre el 48 y 49, lo cual te habla que lo voluble del voto hace que no sea una carrera corrida. Antes de discutir mayorías, con quién se gobierna, quién va al gabinete, ¿cómo se hace para ganar la elección? Bueno, lo primero es tener claro que esos cruces de voto hay que mirarlos con beneficio inventario. O sea, de todas maneras. Y nos dejó claro ayer el resultado, que la cosa no es tan de sumo todos estos votos para acá. Uno podría, a grosso modo, decir, mire, el grueso de la gente que votó por Johannes Kaiser va a estar con nosotros, el grueso que votó por Evelyn Matei va a estar acá, y buena parte de los de Parisi van a estar acá. No he mirado todavía el detalle de lo que pasó con Harold McNichols. No me acuerdo, pero deben ser un punto, es mucha gente por de pronto. No he visto cuánto sacó. El tema es más bien en cuanto a qué los estás invitando a los chilenos. El chileno, más aún el votante no habitual, es también, siguiendo la dinámica que estábamos hablando, es bien libre. Y me da la impresión que acá va a terminar siendo dos modelos de sociedad bastante claros, porque tuvimos ya el tráiler de lo que podría ser el gobierno de Jara, y esto sería un 2.0 de Gabriel Boric. Estamos hablando de una candidata derechamente ya militante del Partido Comunista. Antes decíamos, no sé si se acuerdan, cuando ganó Gabriel Boric decían, oye, el Partido Comunista puso un pie en la moneda porque indirectamente ya había ministros, en fin. Bueno, acá está en juego en el fondo el que el presidente de la República venga, digamos, de esas filas con una... Sí. No porque tenga algo la militancia en sí, pero son bien fieles a lo que piensan, y ellos creen en un modelo de sociedad muy distinto a lo que veo reflejado en los grandes números de ayer. Si tú a la rápida sumas, estás hablando de un 55, un 60% que cree profundamente en el libre mercado, que cree en el mérito, que cree en la libertad, y me da la impresión de que algunos de estos conceptos le generan tiritones en el Partido Comunista. Así que en el Partido Comunista, pero acuérdate que Janet Jara se planteó como una candidata socialdemócrata. Ahora, pero vuelvo al punto. El tema es que la elección, y tú lo has dicho, no digo que estés diciendo lo contrario, la elección hay que ganarla, y que ganarla en la calle. Ayer Franco Parisi dijo que Cast y Jara vayan a buscar los votos a la calle, como diciendo, yo no voy a endosar a nadie porque no va a correr el riesgo de equivocarse de nuevo. Pero el punto práctico es, la elección, ¿la ven estrecha o creen, o en el análisis que haces tú, es que la elección es más o menos simple? ¿Cómo se enfrentaría, y ese era el fondo de la pregunta, y cómo se enfrenta una campaña en que ya no hay un montón de candidatos detrás de los cuales, comillas, refugiarse? Ya no te pasa por la derecha Johannes Kaiser, y te vas a enfrentar directamente uno a uno a una candidata que puede tener un discurso muy duro respecto a lo que se supone que va a ser José Antonio Caz. Nosotros tenemos
a la vista que si es que se hacen las cosas razonablemente bien, debiéramos ganar la elección. ¿Qué significa? Lo importante es, ¿qué significa hacer las cosas bien? Significa el aprovechar precisamente esta gran fuerza. Entraron muchas personas que van a estar detrás, me refiero a liderazgos que hoy día fueron electos, diputados y senadores, por ejemplo, que están detrás hoy día de José Antonio Kast. Hay un gran número de alcaldes que tienen una sintonía fina con la ciudadanía, que decir, la gran cantidad de personas que representan nuestro sector en el ámbito de los concejales, dirigentes. No, haciendo las cosas bien, la verdad es que debiéramos razonablemente ganar. Pero cuando Janet Jara va a decir que ustedes son los que vienen a recortar beneficios sociales, que ustedes son los que van a gobernar para los ricos, los que están para bajarle los impuestos a los ricos y subir sobre los pobres, ¿cómo se enfrenta a eso? Diciendo por de pronto que no es verdad, porque evidentemente es totalmente falso, y habrá que dedicarle energía a desmentir todas las cosas que ya empezaron a decir durante la primera vuelta, y al mismo tiempo señalar y poner el foco en lo que los chilenos están esperando. Si los chilenos están esperando que vuelva a haber trabajo, ¿puede una Janet Jara, que fue ministra del Trabajo con resultados realmente paupérrimos, ser la gran generadora de trabajo, o son en definitiva, o probablemente, no hablemos de absoluto, o probablemente quienes están en este lado, ya considerando a todos los que estaban detrás de Johannes Kaiser, de José Antonio Kast, de Evelyn Matei, los que tengan más probabilidades de generar trabajo para ese millón de familias que no tienen un ingreso estable? Punto 1. Punto 2. ¿Quién verdaderamente va a enfrentar con la fuerza que corresponda, con toda la fuerza del Estado, a la migración ilegal? Alguien que en el fondo estuvo durante mucho tiempo diciendo que había que regularizar a todas las personas, o hoy día concentrados en un candidato, pero a 3 candidatos y bloques de personas que decían que hay que ser muy duros e intensos en blindar la frontera y hacer un trabajo exhaustivo por ordenar, digamos, esa materia. ¿Y qué decir en seguridad, terrorismo, o sea, frente al crimen organizado, terrorismo? Entonces lo ves fácil la elección. O sea, no. Fácil el triunfo. Conceptualmente, que es lo que acabo de decir, debiéramos de verdad ganar con una gran sin mayoría. Tener que hacer mayores gestos. El gran tema es comunicarlo. Es en el fondo cómo tú logras llegar con ese mensaje. Ustedes son, por supuesto, personas muy informadas, y los auditores de Radio Duna son muy informados, y les debe sonar de bastante sentido común lo que estoy diciendo. El tema está en que tú tienes que llegar a todos los rincones de Chile con esa disyuntiva, y que muchas veces, y ahora que estuve en campaña, de verdad no es claro. O sea, una anécdota: la persona que estaba adelante mío en la fila, 50 minutos conversando, no tenía idea para votar, no tenía idea por quién votar. Me gané un potito, yo creo que porque efectivamente estaba prohibido hacer campaña. No hice campaña, pero conversando, y después un par de personas me vieron fotos y me preguntó si era candidato, y yo que le iba a mentir, obviamente que dije que sí era candidato, y quedó fascinado con la conversa. En el fondo fue como viene, bueno, en fin, da lo mismo, pero es un ejemplo. Hay personas que no están conectadas con la política, no están pensando. Bueno, él tenía muy claro, ojo, lo voy a tomar de ejemplo, tenía muy claro el mundo presidencial. En el fondo era una persona que se dedicaba al comercio. Necesitamos acá que nos dejen de asfixiar con trabas burocráticas y cosas así. Ese era el mensaje. El desapego de la política lo veía en que no tenía idea quién eran los candidatos al Parlamento, y como que le daba un poco lo mismo. Pero en los grandes ejes, en el clivaje, que yo creo va a ser relevante en esta vuelta, sí estaba súper definido. Ahí está el concepto de la anti-elite de Parisi, porque ven la política como... En lo presidencial es fácil más o menos orientarse, pero en lo que viene abajo, los senadores y los parlamentarios lo ven como unos señores que hacen política para ellos o para unos pocos, y no ahí donde falta, siento yo, la pedagogía, donde la población en general entendamos que lo que emerge, lo que produce el Parlamento, son políticas que nos regulan un poco la vida diaria, para bien o para mal, o nos asfixian o nos dan libertad, nos permiten emprender en nuestra vida o no, en fin. ¿Cómo lo va a lograr? ¿Cómo lo va a lograr el hablar de los temas que no quisieron hablar en primera vuelta, Kast? Tema de Krasnov, tema de derechos humanos, temas de valóricos que se le llaman, que puede ser bueno o malo el capítulo. Nosotros vamos a poner el foco en lo que las personas quieren escuchar. La campaña en sí mismo dura 15 días.
Y lo que nos interesa es que si es que hay todavía chilenos que en el clivaje que te dije en materia de seguridad pública y reactivación económica no tienen claro quién tiene O sea, no van a cambiar. el eje o las grandes probabilidades de romper, digamos, esa crisis y transformar la crisis en algo positivo, vamos a concentrar todo nuestro foco y esfuerzo en eso. No tiene ningún sentido que... O sea, si quiere hablar de esos temas va a terminar hablando sola Janet Jara, porque nosotros vamos a hablar directamente con los chilenos en función de lo que están esperando. Y ayer una inmensa mayoría de chilenos que no están en el gobierno dijeron, mire, las personas que han estado hablando de esas crisis son las que queremos de presidente de la República, y nosotros tomamos el gran desafío ahora, todos detrás de José Antonio Kast, de representarlas de cara al 14 de diciembre. Arturo muchas Esquella, gracias. presidente del Muchas Partido gracias. Republicano, senador electo por Valparaíso, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Buenos días. Buenos días. Esto fue